Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Oscar Rojas y por más de 35 años serví en las Fuerzas Militares de México. Actualmente estoy retirado y me alejé totalmente de todo lo que tiene que ver con la milicia. Pero hoy vengo ante todos ustedes con la intención de compartir algunas cosas que me pasaron mientras servía, pues créanme, que si hay algo a lo que le tengo más miedo que a los vivos, es a los muertos. En el año 2001 fui enviado con un batallón de 15 soldados rasos a un pueblo en la Sierra de Puebla, en México. Por todo el tiempo que ya pasó, no recuerdo bien el nombre de ese poblado. No sé si era San Miguel o San Manuel. La cuestión es que tenía nombre de un santo. La razón por la cual nos enviaron a ese trabajo fue para hacer la quema de un cultivo de ustedes ya saben qué, el cual fue asegurado en un operativo que pasó reciente. En ese entonces este tipo de organizaciones no eran tan fuertes y era más fácil el poder desmantelarlas antes que se expandieran hacia más lugares. Mi batallón arribó un día sábado, lo recuerdo perfectamente. Así como llegamos, de inmediato nos pusimos manos a la obra y aseguramos todos aquellos plantíos para darles pronto quema. A pie del cerro donde estaban aquellos plantíos estaba aquel pueblo del cual no recuerdo su nombre. Los habitantes eran muy amables y cooperaron mucho para que se detuvieran a todos los involucrados. Por la noche de ese sábado, un grupo de 5 militares fuimos asignados para quedarnos junto a los plantíos para hacer guardia. Recuerdo que entrada a las 8 de la noche y después de haber cenado algo, empezamos a subir aquel cerro para hacer nuestras labores. En ese momento, una señora del pueblo apareció de quién sabe dónde y nos dijo que nos subiéramos a ese sitio. La señora tendría unos 70 u 80 años, vestía con un ropaje blanco y en su mano tenía un bastón con el que se apoyaba para caminar. Ella fue muy directa con nosotros 5 y dijo que no fuéramos tampoco soldados allá arriba, pues de noche el cerro tiende a cambiar de forma y quien tiene la mala fortuna de verlo se vuelve loco. Nadie le creyó a esa señora, nadie le prestó atención. Al contrario, solo le mencionamos que se retirara a descansar, pues ya era bastante tarde. Nosotros éramos soldados y si algo sabíamos hacer muy bien, eso era defendernos. La señora se dio media vuelta y solo dijo: "Nunca digan que no se los avisamos". Así como llegamos a la parte alta del cerro donde estaban las plantaciones parcialmente quemadas, nos acercamos a un árbol y colocamos una pequeña casa de campaña donde pasaríamos la noche. Prendimos una fogata y empezamos a platicar los 5 compañeros para hacer más rápido la velada. Dadas las 12 de la noche, nos dividimos en 2 grupos, uno de 3 y otro de 2. Con la intención de dormir un poco mientras uno de los grupos hacía guardia. A mí me tocó ser la primera guardia, mientras mis otros 3 compañeros restantes se fueron a descansar. Mi otro colega y yo nos sentamos enfrente de la fogata mientras conversábamos y tomábamos algo de café. El frío apretaba a cada minuto que la noche se hacía más vieja. A las 2 de la madrugada exactamente, mi colega y yo nos paramos para dar una ligera caminata por los plantíos solo por protocolo. Aquella caminata no nos demoró mucho y en menos de 20 minutos ya estábamos de vuelta en la hoguera. Nos sentamos y seguimos platicando esperando a que llegara nuestro turno de irnos a dormir. Más o menos a las 3 de la madrugada, mientras seguíamos conversando, mi colega se cayó de golpe. ¿Oíste eso?, dijo él. Yo presté atención, pero no oí nada, nada raro. Él dijo que se escuchaba como si alguien caminara y cantara. Puse más atención y dirigí mi oído sobre la dirección que mi colega dijo, y en efecto,
se oía un canto muy ligero de alguien. ¿Quién diablos estará cantando a esta hora?, dijo mi colega. A todo eso tomamos nuestras armas y nos pusimos de pie por si acaso. Encendí una linterna y apunté en dirección a donde se oía aquel canto. «Despierta a los demás muchachos», le dije a mi compañero. Él así lo hizo y en un momento los 5 soldados estábamos parados con nuestras armas, apuntando a diferentes lugares mientras preguntábamos: «¿Quién anda ahí? Salgan, somos militares». Pero nadie dijo una sola palabra. De pronto aquel canto se cayó, pero en su lugar el ruido de pasos más claros y nítidos se hicieron presentes. En medio de varios árboles que dan a la espesura del bosque se vio cómo salió algo. Y cuando digo algo, es eso, un algo, pues no era un animal o una persona. De lejos y gracias a la luz de la linterna se distinguía una clase de sombra amorfa que se arrastraba por el suelo del bosque. Todos nos quedamos paralizados del susto, ya que no entendíamos qué rayos era eso. En un acto reflejo, uno de mis compañeros le disparó a eso, pero al parecer no le hizo nada, pues esa cosa seguía arrastrándose por el suelo. Al ver que lidiábamos con algo que no parecía ser nada racional, todos accionamos nuestros equipamientos y sin dar tregua nos acabamos los tiros. Cuando el polvo y el humo de las detonaciones se tranquilizaron, vimos al suelo esperando ver a eso inerte. Pero no, ahí no había nada. «Repliéguense», dijo uno de mis colegas. Todos nos separamos para cubrir más terreno porque eso aún seguía allá afuera. De pronto uno de mis colegas empezó a gritar. El grito que dio fue desgarrador, uno que hasta la fecha aún me sigue resonando en la cabeza. Al dirigirnos a él lo vimos tirado en el suelo en posición fetal. A lo lejos vimos como aquella mancha negra que vimos antes se estaba alejando. Estaba escapándose al bosque. Al tratar a mi colega que estaba en el suelo, no paraba de repetir: «Lo vi, lo vi, lo vi», mientras apretaba la cabeza con mucha fuerza. Incluso se daba de golpes con el puño cerrado en medio de la frente. Tratamos de calmar a mi colega, pero fue complicado, pues no paraba de repetir que lo vio. Al verlo en tan mal estado, decidimos bajarlo al pueblo, ya que estaba en estado crítico. Al llegar al centro de salud del pueblo, nada se pudo hacer, pues él estaba en una clase de trance, donde solo repetía que lo había visto. Después de eso, a ese compañero se le envió de regreso a casa, mientras los demás terminamos nuestra labor en ese sitio. Claro que después de esa noche, entre que nos creyeron y no, nadie hizo guardia de noche en el cerro. Con el pasar de los años, ese colega no logró recuperarse y fue dado de baja del ejército. La última vez que lo vi, aún seguía en ese mismo estado donde lo habíamos encontrado en la noche. Eso nos hace pensar que quizás esa mancha negra que vimos en el bosque era lo que la señora nos dijo se aparecía, y quizás mi colega vio algo que lo dejó mal, algo que lo dejó loco, o eso pensamos. Esto me pasó previo a ser un militar inactivo. Más en concreto ocurrió cuando aún estaba en entrenamiento en la academia militar de mi estado. En ese entonces tenía 20 años y me faltaba muy poco para salir graduado. Dentro de las actividades que hacíamos, se nos daba mucho entrenamiento físico, largas caminatas y ejercicio por demás extenso, trabajos forzosos y demás cosas.
Cada cierto tiempo nos sacaban a lo que ellos llaman campo para asemejar ciertas situaciones que nos pudieran pasar estando activos, con la intención de que no nos agarraran por sorpresa. En esa ocasión a un grupo de cadetes nos enviaron a acampar todo un fin de semana a un río que estaba muy pero muy a las afueras de nuestra ciudad. La idea era hacer trabajo de campo, utilizando solo ciertas cosas. En palabras simples, se nos dijo que sobreviviéramos todo un fin de semana con solo un cuchillo, 2 litros de agua para cada uno de nosotros y sin comida, salvo la que pudiéramos atrapar en las cercanías. Lo interesante de esta historia no es tan cómo lo hicimos para sobrevivir esos días, sino más bien lo que pasó en la primera noche que dormimos a orillas de ese río. Por lo que tenía entendido, aquel río donde estábamos era un punto recurrente que usaban para traer a los cadetes para que trabajaran en el campo, así que no era un lugar nuevo o desconocido para nuestros superiores. Aquella primera noche dormimos en la intemperie, en pleno suelo y sin algún tipo de cobertor. Todo esto era parte de aquella actividad, pues teníamos que ser capaces de resistir aquel duro clima, ya que en la vida real es incluso peor el clima que tenemos que afrontar. No sé muy bien qué horas eran, pero ya era pero muy tarde cuando me desperté de golpe. Lo hice porque escuché el ruido de alguien jugando en el agua. Al abrir mis ojos, vi que en medio de aquel río, que por cierto no estaba muy profundo, si acaso medio metro, estaba una persona chapoteando. En primera instancia creí que era algún compañero, pero eso era algo difícil de asimilar. Por la hora, el frío y la situación, el creer que alguien se metiera a nadar en el río era muy tonto. Sin decir nada, solo me quedé viendo a aquella persona que no paraba de jugar con el agua. Persona que no se podía distinguir muy bien por la oscuridad de la noche, ya que no había nada de luz cercana. De pronto aquella persona que jugaba en el río se detuvo, dejó de chapotear y creo que empezó a voltear lentamente para verme. Digo creo porque no estoy seguro si estaba de frente o de espaldas hacia mí. La cuestión es que de un momento a otro, un par de ojos blancos muy brillosos se me quedaron viendo fijamente. Estos ojos eran muy similares a cuando le brillan los ojos a los gatos en plena oscuridad nocturna. Al verlo de frente sentí mucho pero mucho miedo. Me costaba tragar saliva e incluso podía jurar que eso de ahí no era una persona. Los ojos estuvieron viéndome un muy buen rato. Bueno, la verdad no lo sé, pues para mí se me hizo eterno. De pronto esos mismos ojos se fueron desvaneciendo enfrente de mi mirada, y esa sombra también fue desapareciendo poco a poco. Era como si se esfumara con el viento de la noche. Me tallé los ojos en repetidas ocasiones, viendo si en verdad había presenciado eso, o si era una ilusión, o quizás aún estaba dormido, pero no. En verdad aquello que vi fue real. Había una persona jugando en el río. Con la cabeza llena de ideas, me recosté en la fría tierra y traté de conciliar el sueño. Por la mañana siguiente, y con el temor de que me tiraran de loco, le comenté a mi superior sobre eso, sobre aquella persona que vi en el río en la madrugada. Mi superior me sorprendió con una respuesta que no esperé oír. Así que ya lo viste. Espero que entiendas que allá afuera no solo los vivos pueden hacerte daño, sino también los muertos. No sé si ver aquella cosa, fantasma o lo que sea, es parte de nuestro entrenamiento, pero si lo era, creo que aprobé con éxito esa actividad. Buenas noches o días a toda la comunidad de Cuenta Historias.
Mi nombre es Leonel Gutiérrez y quiero compartir una experiencia que me ocurrió hace 20 años, cuando fui partícipe de una misión que en su momento fue catalogada como de rutina, pero que con lo hallado esa noche pasó a ser una de nivel clasificado. Por allá del año 2004, formaba parte de un batallón militar que operaba en la parte norte de México, principalmente en los estados de Coahuila, Sonora y Nayarit. En una ocasión, a este batallón, donde la gran mayoría de los miembros éramos soldados rasos, nos enviaron a hacer un cateo a una hacienda donde supuestamente se había reportado que era usada para un centro de distribución de sustancias ilícitas. La razón de enviar a mi batallón y no a otro con más experiencia era simple. A la gran mayoría de soldados rasos nos usan como carne de cañón. Si había que combatir y tener fuego cruzado, nosotros éramos los menos importantes dentro de la corporación. El batallón estaba conformado por unos 30 soldados, la gran mayoría rasos y un sargento primero que comandaba la misión. La zona en cuestión era en Sonora. No quiero especificar exactamente dónde por cosa de seguridad, pero fue en ese estado. La hacienda estaba muy a las orillas de un pueblo y cubría grandes hectáreas de tierra. Por la madrugada, como a las 2 p.m., nos escabullimos entre el bosque que rodeaba aquella hacienda. Lo hicimos en completo silencio, tanto que no se oía nada, solo el ruido de los animales nocturnos. Pero lo extraño de aquel operativo fue ver que todas las luces de la hacienda estaban apagadas. Había una que otra prendida, pero en general no se veía movimiento. Un grupo de soldados tuvo la misión de infiltrarse y ver el terreno. A los minutos, más relajados regresaron y dijeron que no había nadie, que toda la hacienda estaba vacía. Más tranquilos pero sin bajar la guardia, inspeccionamos todo el lugar. En efecto, toda la hacienda estaba en completo abandono. En las habitaciones principales, la sala y el comedor, se podían ver cajones abiertos como si los hubieran saqueado. Al parecer alguien les dio aviso de nuestro cateo y todos salieron huyendo. La noche pintaba que estaría tranquila, o al menos eso creímos. De pronto un soldado empezó a gritar muy fuerte. El ruido de sus gritos provenía de un cuarto en la esquina de la casa principal. Aquel cuarto donde él estaba era algo así como un sótano, ya que para acceder a él teníamos que abrir una puerta falsa de madera en el piso y descender varios escalones. Me movilicé lo más rápido que pude creyendo que había hallado a alguien. Al llegar a ese cuarto donde estaba el sótano, el soldado quien gritó se veía muy alterado. Estaba temblando y con la cara pálida. Le preguntamos qué pasaba. Él apuntó a los escalones del sótano. Dijo que abajo estaba algo. 3 soldados, entre ellos yo, encendimos linternas y bajamos a ese sótano. Apuntamos por todos lados hasta dar con el interruptor de luz. Al prenderla, nuestra mirada se perdió en un oscuro y frío miedo. Ese sótano estaba lleno de jaulas de todos tamaños que estaban vacías, pero que servían para contener animales. Todas estaban vacías, salvo una. Dentro de esa jaula estaba dormido algo parecido a una persona. Y digo parecido porque tenía brazos, piernas y cabeza, como la de un ser humano. Pero todo su cuerpo estaba lleno de escamas como un pez. Su tonalidad era blanca o grisácea y tenía grandes garras en las manos. Aquello estaba acostado dentro de una jaula aparentemente dormido. A su lado había unas jeringas con algo de líquido que posiblemente le hubieran inyectado para sedarlo. Además de aquel hombre en la jaula, había muchas cosas propias de un hospital, muchas cosas médicas. Era como si fuera un laboratorio donde experimentaban con algo. Un colega dijo que quizás esos hombres que se fueron no les dio tiempo de sacar a este ser,
pues parecía ser la jaula más grande de todas, así que simplemente lo sedaron. Nadie podía saber quién o qué era, si era un nahual o algún tipo de experimento que hacían esos hombres. La cosa es que no pudimos ver más, ya que el sargento nos sacó e hizo unas llamadas. A las horas todo se llenó de militares de alto rango, y todos nosotros fuimos sobornados por mucho tiempo para no decir nada. Esto pasó el año pasado. Lo que narro es algo que casi hace que me den de baja en la milicia. Les puedo jurar que lo que hicimos no fue de mala gana, y mucho menos sabíamos en qué rayos nos metíamos. El año pasado fue enviado al estado de Chiapas en México. La brigada en la que estaba pertenecía a la denominada DN3E, el cual es un protocolo de ayuda en caso de desastres naturales hacia la población civil. Nuestra encomienda fue estar presente para dar apoyo a comunidades vulnerables azotadas por los fuertes huracanes de la temporada. En esa ocasión mi brigada de unos 12 soldados se asentó cerca de un poblado llamado Boca Chica. Por cuestión de protocolo no se nos permitía quedarnos en las casas de los civiles. Es por ello que la brigada armó un campamento cerca del río que pasaba a un costado del pueblo. La intención de hacer eso era estar más alerta en caso que el río se fuera a salir de su cauce y actuar lo más pronto posible. En la segunda noche que pasamos en ese sitio, ya entrada la hora de dormir, todos nos metimos a nuestras casas de campaña. En ese instante un compañero salió para hacer sus necesidades, pero no tardó mucho cuando escuchamos un disparo. Al oír la detonación salimos enseguida de la casa, pensando que había ocurrido algo. ¿Qué pasa? ¿A qué le disparaste?, le preguntamos a nuestro amigo, que estaba en la orilla del río con su pistola en mano. Él apuntó hacia la derecha y dijo que detrás de los arbustos estaba un venado a quien le disparó. Le preguntamos por qué diablos hizo eso. Mencionó que lo había asustado. La noche no dejó verlo bien y lo confundió con un animal peligroso, así que no le quedó de otra que hacerle el disparo. Pero para su desgracia terminó dándole a aquel pobre venado. Fui a inspeccionar a aquel animal, quien yacía tirado a orilla del río inerte. El tiro había sido tan certero que le dio directo en el corazón y no hubo forma de hacer algo por él. Dado el sueño y el cansancio que teníamos, lo dejamos ahí y ya mañana lo enterraríamos. La noche pasó sin más problemas, y tal cual ahí se quedó el cuerpo del venado tirado. A la mañana siguiente, al levantarnos, lo primero que hicimos fue enterrar a aquel animal para que el olor de la descomposición no empezara a propagarse. El encargado de sepultarlo fue el mismo que le había disparado. Él tomó una pala y fue a terminar aquel trabajo. Nada más se paró unos segundos frente al venado y regresó con nosotros. «Vengan, por favor vengan, no puedo creer lo que está pasando». La cara de ese soldado era de auténtico terror. Sus ojos nadaban en sus cuencas y la piel se le puso blanca del susto. «¿Ahora qué pasó?», le preguntamos. Al caminar hasta el venado no podíamos creerlo. Ya no estaba su cuerpo. Bueno, sí estaba, pero no era el de un venado. Lo que ahí estaba tirado era el cuerpo de una persona, de un hombre de unos 40 años. El sujeto tenía un impacto de bala a la altura del corazón y estaba en la misma posición que el venado. Mi compañero se persinó e hizo una oración en ese momento. «¿A qué le disparaste? ¿A qué chingado le disparaste?», empezó a cuestionarle al otro soldado. Era poco entendible lo que pasó, pues todos una noche antes
vimos cómo lo que ahí estaba tirado era un venado y no una persona. Aquel crimen fue una noticia en el cuartel. A todos los involucrados nos mandaron a llamar y a quien hizo aquel disparo lo dieron de baja, aparte que pasó un tiempo en prisión. No fue juzgado como tal, pues, y aunque suene difícil de creer, él le disparó a un nahual convertido y no sabía que era una persona. Aquella defensa fue aceptada y su condena fue corta. Y al final eso fue verdad. Aquel venado era un nahual y mi compañero le disparó sin saberlo. Buenas noches, comunidad. La historia que les comparto es breve. Sin embargo, y afortunadamente tengo testigos que pueden dar veracidad de dicha historia. Yo soy militar y formo parte del cuerpo de los Estados Unidos. Soy latino, pero para conseguir mi ciudadanía más rápido, me embarqué en este servicio. Esto ocurrió cuando estaba en entrenamiento en el año 2018. En ese tiempo, recientemente había sido asignado a un comando de entrenamiento que hacía diversas actividades en el desierto de Texas. En ese lugar nos ponían pruebas de todo tipo, desde físicas, psicológicas, hasta unas que la verdad nunca pude entender. Una de las pruebas que recuerdo muy bien nos hicieron hacer fue el pasar una noche en medio del desierto, libres, sin ningún tipo de protección para resguardarnos. La intención de aquel entrenamiento era que afrontáramos el duro clima del desierto por la noche, pues a eso podíamos estar expuestos el día de mañana. Esa noche que nos dejaron en medio del desierto, solo nos dieron una linterna de gran alcance, un poco de agua y algo de comida. Entrada la noche nos fuimos a dormir. Cada uno de los militares se acomodó como pudo y donde pudo. Yo me dormí junto a 3 de mis compañeros para darnos el calor humano y que éste nos protegiera un poco. El frío arreciaba con todo y era casi imposible dormir. Con mi mirada en lo alto del cielo estrellado, vi como algo pasó volando muy rápido de un lado a otro. Eso hizo que me levantara y siguiera con la mirada aquello que vi volando. ¿Qué pasó?, me preguntaron mis compañeros, quienes se despertaron por mi movimiento. Aquella luz que vi volando se paró a unos 300 o 400 metros delante de nosotros. Eso se trataba de una gran bola de color azul que brillaba con mucha, pero mucha fuerza. Mis 3 compañeros que se despertaron también lo vieron. Vieron aquella enorme bola que brillaba con mucha intensidad. Eso no podía ser un avión, un helicóptero o un globo meteorológico. Era otra cosa. Era algo diferente, estoy seguro. Un compañero tomó la lámpara que nos habían dejado y la apuntó hacia esa bola. Aquella lámpara es de uso militar, así que es capaz de iluminar hasta medio kilómetro de distancia. Apuntó la linterna a esa bola azul. Cuando la luz de la linterna chocó con eso por breves segundos, vimos que aquella bola azul era de color metálico. No tenía puertas ni nada, solo era una gran bola lisa de acero. Solo eso. La luz solo la iluminó escasos segundos, para después esa bola, salir disparada al cielo como si fuera un rayo. Creo que ustedes ya saben muy bien qué era eso. Eso era un ovni. Esta historia me la contó un viejo amigo que se llama Damián. Él y yo por muchos años compartimos batallón mientras estuvimos encuartelados en la milicia de México. Por cosas de seguridad no quiero decir los lugares exactos de donde pasó, ya que no sé si esto pueda tener repercusiones el día de mañana. Por allá del año 2015, Damián y yo estábamos platicando de varias cosas cuando en esa plática
salió un tema algo interesante. Damián me contó sobre una misión que tuvo un par de años antes, en la cual sucedió algo que nunca había podido explicarse y que a día de hoy sigue sin poder entenderlo. Según cuenta, él dice que entre aquellos años, muy posiblemente entre el 2012 y 2013, fue enviado a una misión cerca de la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. La misión, según recuerda, era de inspección. Se había notificado que desde hace unos días en toda esa zona en cuestión se reportó un incremento en la radiación. Los pobladores aledaños a la zona mencionan que se empezaron a sentir mal prácticamente de la nada. Además que varios de los animales, tanto domésticos como salvajes, empezaron a morir sin razón aparente. La primera hipótesis que se dio fue que la radiación había incrementado por algún motivo y esta estaba afectando a toda la región. Damián fue enviado junto a un grupo de militares rasos a revisar aquel hecho, que de buenas a primeras, y salvo por la cuestión de la radiación, a lo cual iban bastante preparados, no era algo muy complicado. Damián cuenta que montaron campamentos fuera de los pueblos cercanos. Se asentaron en una zona muy desértica donde había pocos árboles y poca vegetación, pero que era donde empezaba aquella radiación en aumento. Por protocolo y sin importar cuál sea la misión en cuestión, siempre se tiene que hacer turnos de guardia para custodiar que nada malo pase por el campamento. Damián fue asignado al segundo bloque de guardia nocturno, es decir, junto a dos compañeros más tenía que hacer guardia de las 3 de la madrugada a las 8 de la noche. Él cuenta que la primera noche fue normal. Durante la guardia no se presentó nada extraño. La noche en ese lugar era árida, era limpia y se podían ver claramente las estrellas. Además que salvo por el frío de la noche, no había nada que temer. Pero la segunda noche, esa segunda noche algo pasó y fue el origen de la leyenda urbana. Damián cuenta que en esa misión tenía como líder a un sargento a quien llamaremos Rodrigo. El sargento, según cuenta, era alguien muy accesible a pesar de su rango. Tenía unos 42 años en ese entonces y salvo por su rango era muy amigable con prácticamente todos. El sargento todas las noches, o al menos en las que Damián estuvo a su cargo, dice que salía a fumar, ya que tenía un gusto muy prolongado por el tabaco. Aquella segunda noche, el sargento salió a fumar algo fuera del campamento para no molestar a los que no fumaban. Damián estaba por empezar su turno de guardia cuando dice que vio como el sargento se alejó del campamento para caminar un poco a los alrededores mientras hacía su clásica fumada. Eso era algo que hacía regularmente en esa y otras tantas misiones que compartieron. Siendo poco más de las 3 de la madrugada y con el sargento sabrá Dios dónde andaba, pues no había regresado de su caminata. Damián y sus 2 compañeros más de custodia dicen que vieron como en el cielo en dirección al norte se vieron 4 destellos muy parecidos a los de un relámpago. Pero estos no eran relámpagos, pues el color que se vio en el cielo fue distinto: rojo, azul, amarillo y verde. Fueron las tonalidades que se vieron en cada destello. Los 3 se quedaron perplejos viendo cómo el cielo se iluminaba, pero no pudieron hacer nada salvo ver el espectáculo que ellos pensaron era algo normal por la zona, algo propio de la naturaleza de la región. Al paso de unos 20 minutos, después de lo ocurrido, una extraña sombra se vio acercarse en la misma dirección en que esos relámpagos se vieron brillar. Damián y el resto de los soldados que vigilaban se pusieron alerta, pero conforme vieron más detenidamente quién venía, bajaron las armas, pues se trataba del sargento Rodríguez. A
Amistosamente un soldado le preguntó cómo estuvo el paseo, pero el sargento no le respondió, solo se les quedó viendo de una manera extraña. De pies a cabeza solo los barría una y otra vez como si buscara algo o analizara algo. ¿Está bien, señor?, le preguntó Damián, pero el sargento no le respondió nada. Algo que dicen se dieron cuenta en ese momento es que los ojos del sargento tenían un brillo diferente, un brillo que nunca antes habían visto. Este era parecido al brillo que tienen los gatos o los perros en las noches, cuando sus ojos destellan. Así era la mirada y el brillo que tenía el sargento. Otra cosa rara que también se les hizo curioso al grupo de militares era que el cabello del sargento, que para la edad de ese entonces era aún negro en su totalidad, en esa ocasión se notaba muy canoso. Eso fue muy extraño porque era como si un puñado de varios años hubieran pasado en su cabello en cuestión de minutos. A partir de esa noche el actuar del sargento fue muy diferente a lo que los tenía acostumbrados. Es decir, sus hábitos, sus expresiones e incluso su forma de ser cambió mucho. Ahora era más reservado, callado y constantemente hablaba solo. Era como si estuviera con alguien y le explicara algo, pero a su lado no había absolutamente nadie. Aunque lo que hizo extrañarse más el actuar del sargento fue que de la nada dejó de fumar. Era bien sabido que él fumaba mucho, incluso esa noche cuando las luces se vieron, él se fue fumando, pero ahora no tocaba ni un solo cigarro. Los militares empezaron a decir que aquel hombre, el sargento Rodríguez, era otro, que se lo habían cambiado o simplemente dejó de ser quien era. Damián dice que en lo referente a la radiación que atacó aquella zona fronteriza, nunca dieron con la causa, no saben quién o qué la provocó. Desde ese día y a la fecha acordonaron toda el área y es de acceso restringido o militar. Por su parte, en lo que concierne al sargento, se empezó a rumorar que aquellas luces que Damián y los demás vieron fueron las causantes que el sargento Rodríguez terminara en ese estado. Algo se lo llevó y no regresó a otro. Algo ocupó su cuerpo. Él vio algo que lo dejó loco. Fue, y es algo que incluso hasta el día de hoy se rumora, pues el sargento jamás volvió a ser el mismo. Esto que menciono es un dato extra, pero esa zona que es conocida como la zona del silencio sonorense, y que es donde se incrementó la radiación, se han visto una cantidad de avistamientos ovnis considerables. No sé si eso tenga algo que ver con las luces de colores que Damián vio en el cielo, y si también tenga algo que ver con lo del sargento. Quizás quien volvió esa noche del desierto fue uno de ellos, en la piel del sargento. Mi padre fue marino por más de 35 años. En ese tiempo logró salir del país en varias ocasiones, siendo así que conociera diferentes grupos militares del mundo. A mi padre pocas cosas lo asustan o le impactan tanto, pero lo que alguna vez le contó un militar brasileño es algo que él nunca pudo olvidar. Pues aquel militar no solo le narró la historia, sino que le mostró fotografías de eso, con lo que se vio cara a cara. Una vez después de regresar de un viaje precisamente a Brasil, él se sentó en la mesa y nos contó la historia de ese militar brasileño. Voy a pasar a contar esta historia desde los ojos de aquel militar para que se entienda mejor la historia. En el año 1994, un grupo de militares fuimos enviados a la parte de la selva amazónica
para cubrir un asunto con un grupo delictivo. En esa ocasión salimos de la base militar a las 11 p.m. en punto. En ese tiempo yo fungía como un oficial de alto rango en el ejército. Era mi trabajo liderar un pelotón de soldados a través de la selva para cubrir con aquella importante misión de inteligencia. Del otro lado había un grupo de rebeldes en un golpe de estado que debíamos neutralizar lo antes posible. Para nuestra desgracia, esa noche fue una de las más lluviosas que se han pronunciado en la selva. Esta caía torrencialmente mientras avanzábamos por el espeso bosque tratando de evitar ser detectados por los enemigos. El camino era difícil. Las hojas y las ramas nos golpeaban constantemente en la cara mientras caminábamos. Traté de mantener el ritmo animando a mis soldados para que no se desanimaran, ya que el clima y el duro pisar nos hacía casi imposible seguir a buen ritmo. Por suerte, un poco más adelante se podía ver un claro que tenía algunos árboles de hojas anchas que nos servirían muy bien para cubrirnos de la lluvia un momento y descansar. Justo en ese claro todos nos sentamos un momento. Teníamos poco más de 4 horas caminando y aún quedaba un largo trayecto. De repente algo llamó mi atención, algo grande y brillante que se movía entre los árboles. Algo que parecía como si hubiera estado caminando detrás de nosotros todo este tiempo. A pesar de la inminente noche ya casi presente, aún se podía ver como algo había entre los árboles. Me aseguré de que los demás no lo notaran. No quería asustarlos más de lo que probablemente ya estaban. Me acerqué sigilosamente, tratando de no hacer ruido para no alertar a aquello que estaba a unos metros metido entre arbustos muy grandes. Pero lo que vi me dejó petrificado. Ahí estaba un hombre sumamente grande, de más de 2 metros de altura. Tenía una piel negra, peluda, muy brillosa. No sé si era por la lluvia o por qué, pero su piel así era. Le brillaba mucho. Al seguir viéndolo, mi mirada se alzó un poco más hasta llegar a su cabeza. Esta era muy parecida a la de un gorila. Por un momento me pregunté si eso era una alucinación o si era real. Podría ser que solo imaginaba eso por el cansancio de la caminata, pero era muy difícil creer eso, pues no habíamos caminado tanto comparado con otras veces. En un descuido esa criatura apareció ante mí. En ese momento me di cuenta de que tendríamos que luchar por nuestras vidas, pero este no parecía hostil en ningún momento. Era más bien que se veía interesado o curioseaba con mi persona. Incluso y a pesar de haberme alejado del resto del pelotón, aquel mono gigante sabía de ellos, pero también nos veía de lejos solo intrigado. Era como si vernos en medio de su selva le diera curiosidad por las criaturas que estaban caminando. Entendí ese sentimiento perfectamente, porque ambos estábamos iguales. Ambos estábamos enfrente de un animal desconocido. Tener enfrente de mí a esa criatura fue y ha sido la experiencia más aterradora que he sentido. Tenerlo tan cerca me dejó ver lo enorme que era. De grandes brazos, tanto que si quisiera me podría doblar a la mitad sin mayor problema. Y doy gracias que no lo hizo. Después de unos minutos aquel mono gigante pareció perder el interés y dio media vuelta para regresar a la selva. Esa fue la historia de aquel soldado brasileño que le contó a mi padre. Ese soldado regresó 2 veces más a aquella parte de la selva amazónica y dice que en una de ellas logró tomarle una fotografía a eso. Mi padre la vio y es consciente que en esa selva existen criaturas que jamás nos imaginaríamos. ¿Tú crees en Dios?
Esa es la pregunta que me hicieron cuando me reclutaron esa noche. Mi nombre es Antonio Padua y soy militar en activo. Esto que cuento es algo que me cuesta asimilar a día de hoy. En el año 2014, mi superior reunió un grupo de cabos para una misión muy en específico. La primera pregunta para ver si éramos aptos para dicho trabajo era aquella precisamente: si creíamos en Dios. Yo recuerdo que le dije que sí. Mi superior preguntó qué tanto. Le respondí que mucho. Mi familia es devota de la Virgen María y de muchos santos. En su tiempo no sé por qué era importante aquella pregunta, pero me di cuenta que para esa misión solo fue reclutada gente que tuviera mucha fe. Si respondías que no creías, simplemente eras descartado. Ojalá hubiera dicho que no. A los días se nos informó a un grupo de 6 militares más nuestro comandante en jefe que la misión consistía en ir a un pueblo abandonado en la Sierra de Sonora y sacar algunos artículos importantes que estaban resguardados en la iglesia que se había caído en el pueblo. Aquella misión era de carácter personal. Fuimos enviados por órdenes superiores y nada tenía que ver con las labores que deberíamos estar cubriendo. Pero en fin, así es como se usa muchas veces a los soldados. La cuadrilla llegó un día sábado por la tarde. A bordo de un jeep nos trasladamos a ese pueblo, que por alguna razón estaba abandonado por completo. No había nada de personas o animales. Las casas estaban destruidas, los caminos maltrechos, y todo era consumido por la vegetación que reclamaba lo que era suyo por derecho. Ni siquiera se podía ver el nombre del pueblo. No sabíamos ni en qué lugar estábamos. Más de uno se puso a cuestionarse qué pudo haber pasado ahí, como para que se quedara en completo abandono. Pero lo que sea que pasó debió ser horrible. Se preguntó sobre lo ocurrido en ese lugar, pero nadie tuvo una respuesta en concreto. Seguido de eso, un colega preguntó exactamente qué buscábamos adentro de aquella iglesia. Nuestro superior dijo que una caja que estaba resguardada en la sacristía. Así como el jeep se estacionó en lo que alguna vez fue la iglesia del pueblo, todos bajamos. Pero antes de entrar y hacer aquella misión que sonaba muy sencilla, nuestro jefe en comandante nos dio una instrucción. Dijo que entráramos rápido, que no tocáramos nada porque aquel edificio estaba en malas condiciones y podía desplomarse. Quizás adentro todo estuviera a oscuras, así que desde ya prendiéramos nuestras linternas. Pero lo más extraño fue cuando dijo que si veíamos o escuchábamos algo allá adentro, que rezáramos con toda la fe del mundo. Ustedes están aquí porque creen en Dios más que otros. Ahora encomiéndense a Dios y no duden en lo que hacen. Con eso dicho, todos los cabos entramos por la puerta que estaba derrumbada. La iglesia por dentro era grande. Aún se podían ver las bancas y varios cuadros colgados en las paredes. Pero lo más raro era que varios de esos cuadros a sus pies tenían flores frescas, flores naturales. Era como si gente aún viniera a la iglesia a visitarla y dejara aquellas ofrendas a los santos. Era imposible no tragar saliva y respirar profundo al ver aquel lugar tan terrorífico abandonado. La linterna del comandante iluminó la sacristía. Dijo que ahí estaba lo que buscábamos. Nuestros pasos eran los únicos que se escuchaban mientras avanzábamos por ese pasillo solitario, pasillo que después de unos metros desembocó en nuestro destino. Todos entramos a la sacristía y buscamos el objeto. Aquí está, dijo un compañero. Se trataba de una caja de madera muy bien guardada en una cajonera. Es hora de regresar, mencionó el comandante. Tantos soldados solo para esto, dijo un colega. Creo que apenas si terminó esa frase cuando
cuando se escuchó el ruido de algo arrastrándose por el suelo. El ruido era como de algo de acero siendo jalado en el piso de aquella edificación. Todos desenfundamos nuestras armas, apuntamos a la puerta de la sacristía esperando a aquello que se escuchaba arrastrándose, pues estaba acercando. El ruido se calmó de golpe, pero todo para convertirse en pasos de alguien caminando. Fue ahí cuando lo vimos. Una mano se asomó por la puerta. Era una mano brillosa, rígida, que apenas si podía moverse. Después de la mano se vio un pie y luego todo lo demás. Lo que ahí estaba nadie podía creerlo. En medio de la puerta estaba parado un Cristo de tamaño natural, hecho de yeso. Aquello se movía de manera extraña y hasta aterradora. No tenía articulaciones, pero aún así parecía no importarle a la hora de avanzar. «Disparen», dijo el comandante. No dio tiempo siquiera de preguntar o de asimilar qué pasaba. Era como si el comandante ya supiera lo que veníamos y que sabía de aquel Cristo. Los que aún estábamos en juicio detonamos nuestras armas, pero a pesar que los tiros lo impactaban, no le hicimos nada. El Cristo no se rompió o se movió, no le pasó nada. En el ejército estábamos preparados para muchas cosas, pero no para ver una escultura de yeso o cobrar vida. Gran parte de nuestro parque se terminó tratando de defendernos de esa cosa, que a decir verdad no se movía, solo estaba parada viendo fijamente a la caja de madera. Era como si no quisiera que nos la lleváramos, o más bien, era eso. No quería que sacáramos la caja de la iglesia. Como pudimos tratamos de salir de aquel lugar. El comandante soltó la caja que quedó tirada en medio de la sacristía. No recuerdo esos minutos porque todo fue muy rápido, aunque todavía me dio tiempo de ver hacia atrás y aún tengo presente la mirada de aquel Cristo de madera que se nos quedó viendo mientras salíamos de la iglesia. Lo último que sé es que salimos huyendo de ese pueblo. De nada sirvió creer en Dios esa noche. No sé si rezando las cosas hubieran sido diferentes. La cuestión es que nadie nos creyó que vimos a un Cristo caminar en aquella iglesia. ¿Qué le pasó al pueblo? Porque hay un Cristo que cuida ese lugar, que tiene la caja que se nos pidió traer. Todo eso es algo que aún no tiene respuestas a día de hoy. Buenas noches, Memo, y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Esto que les cuento me pasó en el año 1999, cuando fui militar y estaba cubriendo una misión en la sierra del estado de Hidalgo. En ese entonces se nos había encomendado realizar un cateo en un bosque que tenía muy bien escondido a un laboratorio donde se producían sustancias ilícitas. El lugar estaba abandonado, pero había que estar pendiente por si los maleantes regresaban por sus cosas. Montamos un campamento en el bosque cerca del laboratorio, esperando la llegada del peritaje, que no estaría sino hasta dentro de 2 días. Aquella misión no era tan complicada, si bien teníamos que estar atentos. De antemano sabíamos que los malhechores se habían ido hace tiempo de aquel lugar. La primera noche que pasamos en el campamento eran como las 2 de la madrugada, cuando otro compañero y yo estábamos haciendo guardia. Los dos estábamos sentados enfrente de una fogata platicando, cuando escuchamos el ruido de alguien acercándose. Los dos nos paramos y sujetamos nuestras armas por si era necesario.
De entre los grandes árboles que nos rodeaban y en medio de la oscuridad de la noche, vimos como una luz muy fuerte se venía acercando a nosotros. Aquella luz parecía destellar de manera errática y era de color anaranjado. ¿Quién está ahí?, preguntó mi compañero, pero nadie respondió. Conforme aquella luz se fue acercando, nos dimos cuenta que se trataba de un hombre, de un campesino que en su mano tenía una lámpara de aceite. El señor se veía ya muy grande, de unos 70 u 80 años. Tenía el pelo completamente canoso y con muchas arrugas en la cara. Le preguntamos qué hacía por ese lugar tan noche. El señor, con la voz muy baja, dijo que solo iba de paso, estaba caminando. Nosotros no sabíamos quién era, si acaso sería un campesino de la zona o algún chismoso que subió al cerro. El caso es que le dijimos que siguiera su camino si es que estaba de paso nada más. El señor dijo que sí, sin embargo también dijo que no venía solo. ¿A qué se refiere?, le preguntamos. En ese momento, y quién sabe de dónde, de la espalda del señor salió un mar de gente caminando. Eran unas 20 o 30 personas las que salieron del bosque andando. Había niños, mujeres, adultos, ancianos. Había mucha gente que sabrá Dios de dónde salieron. Prácticamente era una peregrinación que caminaba en medio del bosque a altas horas de la madrugada. Mi compañero y yo nos quedamos extrañados y hasta boquiabiertos. Oiga, ¿de dónde salieron todas esas personas?, le preguntamos. Él dijo que solo estaba guiándolos para que no se perdieran. De seguro es gente que viene caminando de otros pueblos, dijo mi compañero, pero estoy seguro que no podía ser. Digo, no sonaba nada lógico que tanta gente caminara en plena madrugada como si nada, y más que solo eran guiados por una única luz que era la lámpara de ese hombre. Además que por lo poco que vi de aquellas personas, todas se veían muy cansadas, tristes y con las miradas hacia abajo. Y no sé si era por la noche, pero se veían totalmente pálidos. Conforme todas aquellas personas pasaron, al final solo se quedó el anciano con la lámpara de aceite. Él dijo que muchas gracias y siguió por el mismo camino que el resto de personas que ya lo habían dejado atrás. Nosotros vimos cómo la luz de aquella lámpara de aceite se hizo más y más débil, hasta que ya no se vio nada más por el bosque. No podíamos entender lo que acabábamos de ver. Digo, no es como que fuera normal. Nos cuestionamos 1.000.000 de veces, pero nada parecía siquiera tener algo de sentido esa noche. A las horas, cuando otra pareja de militares salió para relevarnos en la guardia, les platicamos lo que habíamos visto hace unos minutos. Ellos, entre broma y broma, dijeron que quizás habíamos visto una peregrinación de almas. Pero ¿saben qué? No suena tan ilógico, pues aquel hombre de la lámpara quizás era la luz que los estaba llevando al más allá. Mi tío se llama Mario Alberto y por casi 30 años fue militar. Desde que era muy chico dice que recuerda siempre haber querido formar parte de las fuerzas militares en México. Él veía en televisión los desfiles donde los militares marchaban y soñaba con algún día llegar a ser uno de ellos, algo que sí logró. A él le gustaba tanto su trabajo que nunca pensó en retirarse, pero el hecho que dejara la milicia no fue porque él quiso, sino más bien porque lo obligaron. En su última misión tuvo un fuerte encuentro con el protagonista de esto que les envío, y es a raíz de eso que él tuvo que ser dado de baja de manera obligatoria. En el año 2008, mi tío, quien para entonces tenía el título de teniente,
fue enviado a una misión a la Huasteca Potosina. La misión consistía en el cateo de una propiedad que estaba en medio de la selva y que servía como laboratorio de producción de drogas. La misión era algo delicada. Fue por ello que enviaron a un pelotón de más de 30 hombres divididos en 2 bloques. Uno llegaría por el norte y el otro por el sur. Mi tío comandó el pelotón que subiría por el lado norte. Fue así como a eso de las 3 de la mañana, él y su grupo tomaron camino en dirección a aquel lugar. Mi tío cuenta que mientras más adentraba por el oscuro y espeso bosque, más difícil se hacía avanzar, pues no había luz en la selva, salvo por la de la luna que iluminaba un poco. Además que no podía usar ninguna linterna, pues serían detectados. Mi tío dice que él iba al frente de su pelotón, cuando al frente vieron a alguien en medio de la selva. Aquel se trataba de un niño, de un jovencito de no más de 12 o 13 años quizás. Mi tío enseguida le preguntó qué hacía tan tarde en ese lugar. El niño, quien era alguien de la zona muy probablemente, puso una cara de sorpresa y una sonrisa se formó en su rostro, con un español algo básico, pues parecía que el niño hablaba una clase de lengua local o algún idioma indígena. Les dijo que iba para su casa, aunque su español no era del todo bueno, sí era entendible sin mayor problema. Seguido de eso, ahora fue el niño quien les preguntó hacia dónde iban ellos. Mi tío no le dijo nada, solo le pidió que se retirara, pues algo muy peligroso iba a pasar en las próximas horas. El niño apuntó hacia adelante. Les preguntó si es que iban para allá. Por obvias razones mi tío no le respondió nada, solo le reiteró que se fuera ya. El niño le dijo que no avanzaran de frente, porque por ese lugar más adelante vivían cosas malas de noche, y esas cosas les gustaba el sabor de las personas. Mi tío y el resto de soldados solo esbozaron una carcajada para volver a decirle al niño que se retirara. El niño así lo hizo. Ya no dijo nada, solo agachó la mirada y caminó del lado contrario al del pelotón. Aquello fue extraño, pero al estar en un lugar como la sierra, no parecía tan descabellado pensar que gente caminaba tan noche por esos lugares. Pero mi tío dice que se arrepiente 1000 veces de no haberle hecho caso a ese niño. Ya con el muchachito fuera de su vista, mi tío y todos caminaron un algo rato más, hasta que varios de los soldados empezaron a escuchar un extraño ruido. Era como si alguien más estuviera caminando cerca de ellos, pues el ruido de hojas y ramas rompiéndose se escuchaban muy claro. Todo el pelotón tenía entrenamiento para no hacer ruido, pero quien estuviera cerca de ellos caminando lo hacía de una manera obvia. No se esforzaba por siquiera ocultar que estaba cerca. Mi tío le dijo a todos que se detuvieran, que se callaran y que tomaran posición de ataque por si alguno de los mafiosos estaba cerca. Teniente, a la derecha, ahí se ve que está algo, dijo un soldado en voz baja. Así era, justo del lado derecho y recargado sobre un árbol. Se podía ver una silueta de algo muy grande que se mecía de un lugar a otro. Aquello no se podía ver bien por la cantidad de hojas y ramas que había, pero quien estuviera ahí era muy pero muy grande. Nadie podía concebir de quién se trataba, aunque si fuera un mafioso, de seguro ya habría abierto fuego, pero no. Incluso si fuera un animal de la zona, ¿qué animal tendría esas dimensiones? Era algo difícil de entender y algo poco lógico lo que estaban viendo. Mi tío caminó unos metros hacia adelante y fue cuando por fin pudo ver mejor esa cosa, a esa maldita cosa.
Dice que aquello que estaba de frente a todo su pelotón se trataba de un hombre muy alto, de unos 2,5 metros de altura, pero que era extremadamente gordo. Aquello estaba cubierto de pelo de color café, desde sus pies hasta la cabeza. Estaba todo cubierto por eso. Su cara tenía rasgos como los de una persona, pero lleno de pelos. Aunque lo más aterrador, dice, era que sus 2 manos le colgaban hasta casi arrastrar en el suelo. Ese animal era algo parecido a un orangután, pero el doble o triple de grande, así también el doble o triple de horrible. El pelotón creyó que era un animal salvaje, aunque no sabían cuál. Creyeron que si no le hacían nada, eso no les haría nada, pero se equivocaron. Ese animal de un fuerte salto cayó sobre todos aquellos soldados y como si fueran juguetes de plástico, les empezó a arrancar las extremidades. Varias detonaciones se escucharon en el bosque. Mi tío dice que tomó su arma y dejó caer todo su parque, pero por alguna maldita razón no le estaban haciendo nada a eso. Aquella bestia dio un fuerte grito que se oyó por todo el lugar. Decenas o quizás cientos de aves salieron volando de entre los árboles despavoridos por el alboroto que se estaba escuchando. Mi tío dice que en el suelo se podían ver restos de varios de sus soldados, quejidos de lamentos y dolor de los que aún estaban vivos y solamente agonizaban, y gritos de quienes seguían disparándole a eso. Para esas alturas él ya no tenía nada de municiones, pues todo se los había descargado a eso que no tenía un solo rasguño. Esa maldita criatura dio una vuelta y quedó de frente a mi tío, a quien tomó de sus piernas y lo lanzó lejos, cayendo entre los árboles, fracturándose las piernas y perforándose un pulmón con una rama. El dolor, la hemorragia, hicieron que mi tío se desmayara y no supiera qué más pasó esa noche. Él dice que fueron rescatados por el pelotón que subió del lado del sur. Ellos hicieron el aseguramiento del laboratorio y dieron cobertura a lo que pasó en el pelotón de mi tío, pelotón de los cuales solo sobrevivieron 4 soldados, todos con secuelas físicas que los obligaron a ser inhabilitados de por vida. Esa fue la última misión que mi tío hizo, y fue la única vez que vio y supo de aquella cosa que vive en la Huasteca Potosina. Esta historia que estoy por contarles es bastante extraña. También es completamente comprobable por cada uno de los miembros de mi familia, pues todo lo vimos esa noche. Por allá del año 2005, cuando vivía con mis padres en la sierra de Oaxaca, en México, vimos algo que hasta el día de hoy no podemos explicar. Nosotros vivíamos en la mitad de un cerro o loma, que es conocida como la Loma del Venado, y este lugar está situado en un pueblo muy chico llamado El Calvario. Previo a esta historia, debo mencionar que unos meses antes, hasta nuestro pueblo llegaron varios militares procedentes de la ciudad. No estoy del todo seguro, pero según se dijo, los militares habían venido en busca de un hombre que se escapó de no sé dónde y que era alguien peligroso que quiso refugiarse en la sierra. No sé muy bien cómo estuvo aquel operativo, pero resulta que ese mafioso en verdad sí había llegado al pueblo junto a un puñado de sus seguidores. Hubo un enfrentamiento y al parecer los militares tuvieron éxito al capturar a ese hombre, pero a su vez también tuvieron varias bajas. En esa ocasión muy en específico, en el pueblo oímos muy a lo lejos ráfagas de tiros y gritos que retumbaban entre las lomas y las zanjas que nos rodeaban, muy probablemente del enfrentamiento entre ambos bandos.
Después de ese acontecimiento, los militares se retiraron y ya jamás se les volvió a ver en lo más mínimo. En pocas palabras, llegaron, cumplieron y se fueron. Como mencioné antes, los meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, siendo que ese acontecimiento se fuera olvidando poco a poco. Una noche, siendo poco más de las 9, mi familia se había ido a acostar, pues al día siguiente mi padre tenía que levantarse temprano para irse a trabajar. Mi madre tenía que madrugar para preparar los almuerzos y a mis hermanos, y de mi parte tenía clases. No recuerdo muy bien qué hora sería, pero eran más o menos las 12 de la medianoche, de eso estoy seguro, cuando escuchamos cómo tocaron a la puerta de la casa. Mi papá se levantó enseguida, con algo de prisa y cautela fue a abrir. Lo primero que se me vino a la mente fue pensar en malas noticias, ya que era muy noche como para que alguien nos viniera a visitar así nada más. Además que los toques que daban eran muy fuertes y despavoridos. Desde atrás de la puerta mi papá preguntó quién era, qué quería a esa hora. Del otro lado siguieron tocando la puerta mientras se oían sollozos. Mi papá se armó de valor y abrió la puerta. Justo en el suelo se hallaba un soldado tirado, malherido y prácticamente agonizando. Mi papá de inmediato lo tomó y lo metió a la casa. Nos pidió a todos que cerráramos las puertas y ventanas, además que apagáramos todas las luces dejando prendida solo una. Al parecer los soldados habían regresado y estaban peleando nuevamente. Entre mi papá y mi mamá lograron curar las heridas del soldado, quien estaba inconsciente y tirado en un petate. Mi madre me alejó a mí y a mis demás hermanos, pues éramos muy jóvenes en ese entonces y ese era un asunto algo delicado. Pero aún así todos lo vimos. Vimos sus heridas y su mala condición. «Métanse debajo de sus camas, niños», dijo mi madre creyendo que la balacera se desataría en cualquier momento. Pero fue raro, porque nunca se oyó un solo disparo, ni lejos ni cerca. Después de un rato, aquel militar logró recuperar la conciencia. Dijo que había sido emboscado en el cerro y que varios de sus compañeros habían quedado atrás. Los habían acabado. Él quiso levantarse, pero las heridas que tenía eran muy grandes. Se podía ver claramente cómo el petate donde estaba recostado se había manchado de sangre por las heridas que tenía. Mis padres le dijeron que no se moviera, que no hiciera esfuerzo, que descansaran lo que daba la mañana y así podrían ir en busca del médico del pueblo. Salir a esa hora y dadas las condiciones era muy peligroso. El militar le hizo caso a mi padre y se quedó acostado. Lo hizo así hasta que el sueño le ganó. Al igual que el soldado, todos y cada uno de nosotros, el sueño nos fue venciendo. Por la mañana la voz de mi padre nos despertó. Él estaba algo conmocionado preguntando ¿dónde estaba el soldado? Pues este había desaparecido. El petate donde estaba recostado estaba completamente vacío, siendo lo más extraño que este estuviera limpio. No había ni rastro de aquella sangre que él había dejado marcada. Mi padre salió al pueblo y preguntó a los vecinos si no habían visto a ese hombre, aquel soldado herido. También preguntó de paso cómo habían pasado la noche debido al enfrentamiento de los militares. Todos, absolutamente todos, le dijeron a mi papá de qué estaba hablando, pues esa noche no había sido nada fuera de lo normal. Al contrario, fue muy tranquila. Mi papá dejó de buscar al militar y regresó a casa. Su cara de miedo y su piel pálida demostraba que toda la noche habíamos estado cuidando a un viejo fantasma, a uno de esos militares que había fallecido meses atrás en aquel otro enfrentamiento de esa noche.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.